la supuesta actuación de Antonio Anamasa contra la familia de Robert Reed y su esposa. Yo creo que eso es una perversidad. Una de la gente del CIN lo fulminó, lo mató porque pensó que iba a apelar por un arma para atentar contra el jefe. Lo mató en Palacio. Tú montas una maquinaria de muerte infernal. Llega un momento en que te va generando una cantidad de enemigos. Hubo un incidente en Londres donde él mató a... El atentado fallido a Betancourt determina sanciones para República Dominicana. Esa operación fue supervisada por un oficial de la Marina de estricta confianza de Trujillo. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Pelegrín Castillo. Él estará desmintiendo una serie de informaciones que se han ofrecido las últimas semanas en lo concerniente a los héroes del 30 de mayo, ahora que se publica nueva información relativa a esos archivos que posee la CIA y el FBI, luego que Donald Trump lo ordenara a propósito de la muerte de John F. Kennedy, y donde se reseña parte de la historia de la República Dominicana, donde algunos consideran que debe ser reescrita. Además, recibimos a Ramfis Domínguez Trujillo, que corrobora o quiere corroborar parte de lo que allí se dijo, pero que Pelegrín tiene datos que aportar. Bienvenido, Pelegrín Castillo. Muy contento de encontrarme aquí, José, contigo, en la mañana de hoy, en el día de hoy, porque no sabemos a qué hora vamos a estar en línea. Sí. Además, ya con este tema de las redes se puede hablar de cualquier horario. Sí, señor. Mira, este tema es importante que el pueblo dominicano lo conozca, lo analice, lo comprenda, para que aprenda, porque la historia tiene esa gran función. Decía Heródoto que era la gran maestra. Entonces, es cierto, en la historia tú encuentras las claves del presente y puedes proyectar el porvenir. De hecho, yo soy de los que está convencido de que el pasado nunca se va, permanece en el presente, es una dimensión del presente porque está en la memoria. Y muchas veces condiciona los acontecimientos porque reaparece. Reaparece con diferentes formas, pero reaparece. Por eso se habla muchas veces de que la historia es cíclica. No hay acontecimientos idénticos. Sí hay acontecimientos similares. Y hay ciclos, porque los humanos somos, como decían Ortega y Gasset, animales de costumbre. Y esas costumbres muchas veces nos llevan a repetir. Por eso es importante desentrañar, conocer los acontecimientos históricos y sobre todo acontecimientos tan relevantes para que el pueblo dominicano esté debidamente identificado. Partiendo, por ejemplo, de esos archivos donde se cita a un señor de apellido Ortiz, Clodové Ortiz, que era un miembro del CIM, reconocido torturador, y que participó supuestamente, y de acuerdo a lo que se ha informado también, mejor dicho, en el asesinato de las hermanas Mirabal. Entonces esa es la persona que está siendo citada por el periódico Listín Diario, por otros medios de comunicación, como quien le suplía la información a los organismos de inteligencia de Estados Unidos y que viene a mancillar lo que fue esa gesta heroica del 30 de mayo de 1961, y donde ahora muchos cuestionan esos acontecimientos y donde se dice que Estados Unidos influyó, que aportó recursos, que aportó armas y que todo obedecía a alineamientos de Estados Unidos para sacar del poder a Trujillo. Y de ahí se han desprendido situaciones como la que se dieron con Robert Reed, con su esposa, lo cual está siendo desmentido en este momento. Pero usted, ya con esta mesa servida, ¿qué usted puede decir de eso que se ha recopilado en la prensa y que desea desmentir? Mira, vamos a empezar por este elemento que tú mencionas de Robert Reed.
y la supuesta actuación de Antonio de la Maza contra la familia de Robert Reed y su esposa. Yo creo que eso es una perversidad. Eso es una información que evidentemente los servicios de inteligencia del régimen, que estaban ya en caída, decidieron poner a circular para estigmatizar, para descalificar al grupo de acción, el llamado grupo de acción, que fue el que ejecutó el atentado, el tiranicidio, el magnicidio, como tú lo quieras llamar, de Rafael Leónidas Trujillo. Y darle verosimilitud, credibilidad a esa versión no ayuda, porque se puede probar que el Servicio de Inteligencia Militar permanentemente, bajo las órdenes de Johnny Aves, vivía creando expedientes falsos, infames, contra muchísima gente. Y que incluso antes mismo de la creación del Servicio de Inteligencia Militar, el régimen de Trujillo usaba como arma con el foro público la información amañada, la información perversa para intimidar, para asustar, porque el foro público, es bueno que se sepa, era una publicación que aparecía regularmente, la manejaban los servicios del gobierno, incluso el mismo Trujillo tenía muchas veces información de lo que iba a salir reportado y lo usaban como un mecanismo de control social y miedo. Porque a nadie le gustaba en un régimen totalitario, cuasi totalitario, como fue el régimen de Trujillo, que lo estigmatizaran, porque eso era una manera de bajearlo o de degradarlo o de descalificarlo. Era un arma, se usaba como arma el foro público. Y después el Servicio de Inteligencia Militar usó eso a mansalva. Y mira, esto fue una de las causas de la caída de Trujillo. Y se lo advirtió el generalísimo Juan Domingo Perón, el general Perón, no llegó a generalísimo, al generalísimo se lo advirtió en su visita aquí. Cuando Trujillo le hablaba con jactancia de que él tenía un super servicio de inteligencia que operaba nacional e internacionalmente, Perón le hizo una advertencia a Trujillo de que tenía que tener mucho cuidado porque los servicios de esa naturaleza podían terminar de enajenarle apoyo entre las fuerzas que los respaldaban. Porque él decía, normalmente esos servicios se integran por mercenarios locales, extranjeros, o por gente que fue descalificada de las Fuerzas Armadas, de la policía, gente de los bajos mundos. Y cuando lo integran, van adquiriendo poder y empiezan a rivalizar con el apoyo que le brindaba al régimen desde 1930, el ejército, que era realmente la institución de Trujillo, la que le dio todo el soporte para él consolidar su dictadura, aunque hay que decir que esos fueron los apoyos internacionales, porque él tuvo siempre una coyuntura internacional que lo ayudó a mantenerse en el poder. Primero fue la recesión, después fue la política del buen vecino, y viene la Segunda Guerra Mundial, que no fue un acontecimiento cualquiera, varios años, y finalmente la Guerra Fría. Pero en esa última fase, Perón se lo dijo. Trujillo estaba muy confiado, descansando en el Servicio de Inteligencia Militar. Y ese servicio, bueno, le fue generando esos conflictos. Muerto Trujillo, el trujillismo
lo que se llamaban los remanentes del trujillismo, empezó a descalificar a los que actuaron contra Trujillo. Y decían, bueno, todos eran colaboradores, todos eran gente del régimen. Este era un régimen totalitario. Aquí muy poca gente en el país vivió el exilio interior, se quedó en su casa sin colaborar. Y en cada provincia, o en la mayoría de las provincias, siempre hubo varios ciudadanos que se mantuvieron desafectos al gobierno, pero no hacían oposición, ni podían hacerla porque sabían cuál era la consecuencia. Y los que hacían normalmente entraban y salían a la cárcel. Pero lo cierto es que era un régimen totalitario donde el régimen trataba de que toda la gente con talento, con condiciones, entrara a trabajar. Y eso fue desde el principio. Fíjate que el Partido Dominicano se convirtió virtualmente en el partido único. Habían algunos partidos que cuando Trujillo quería hacer alguna farsa de elección democrática, participaban, como el famoso Partido Republicano. Pero la verdad era que era, como su nombre lo indica, partido único. Entonces, ¿qué pasa? Ese régimen produjo en su interior un proceso interno de descomposición. Eso tuvo muchas expresiones. Vamos a mencionar algunas que empezaron a disgustar a mucha gente. Caso, Manuel Arturo Peñavalle, el intelectual más brillante del país, que había sido opositor a Trujillo, que entró a trabajar con Trujillo porque el régimen no le dejó más camino. Hay una anécdota que se refiere, yo no la he confirmado, pero viene de buena fuente, de que un general pariente de Peñavalle fue donde Peñavalle y le dijo: Chilo, tú sabes que tú y yo somos primos y nos queremos mucho, pero yo soy un seguidor de Trujillo y me debo al jefe. Si el jefe me dice que te parte el pescuezo, te voy a partir el pescuezo. Yo te recomiendo que entres a trabajar con Trujillo, porque Trujillo sabe de tu talento, sabe de tus condiciones, y fue probablemente de los últimos intelectuales del país, de los últimos diplomáticos de mucho nivel, que entraron a trabajar. Otros lo hicieron convencidos de que, bueno, esta es la realidad y no podemos volver para atrás a la época de la montonera, porque Trujillo sí acabó el fenómeno del caudillismo levantisco de la montonera. Eso, vamos a decir, fue su gran aporte al país, pero a un precio muy alto. Entonces, los intelectuales, especialmente del Partido Nacionalista, que fundó Américo Lugo, con excepción de don Américo, que se quedó en su casa resistiendo el régimen, porque se negó a escribir la historia, incluyendo la etapa de Trujillo. La mayoría entró a apoyar al régimen. ¿Qué pasa? Peñavalle, después de haber sido canciller y haberle prestado servicios importantes al régimen de Trujillo, para principios de la década de los 50, 52, 53, sufrió una enorme humillación de Trujillo, iracundo, por un problema protocolar, que Trujillo tenía un problema de megalomanía. O sea, era un dictador totalitario que tenía unos rasgos muy interesantes porque tenía pasión por los intelectuales, por los diplomáticos, por los juristas. Él tenía su junta de Salomones, lo oía, muchas veces se llevaba de ellos, pero al mismo tiempo tenía
un problema de ego que necesitaba siempre un reconocimiento, una loa. Y entonces él esperaba que en la visita que hizo a Washington, a la toma de posesión, creo que de Eisenhower, él esperaba ser tratado como generalísimo. Le dieron la recomendación de que fuera como embajador auxiliar, y los norteamericanos era un hombre de ellos, pero sabían que era, como dijo Roosevelt, es nuestro hijo de la gran puta. Sí, no, porque hubo gente del Departamento de Estado que le dijo, Trujillo es un hijo de puta. Y el presidente Roosevelt le dijo, sí, es verdad, pero es nuestro hijo de la gran puta. Entonces, cuando Eisenhower toma el poder, Eisenhower era generalísimo. Él entendía que él podía recibir esas distinciones, como fue como embajador auxiliar, no las recibió, se sintió humillado. El ego personal de él era muy fuerte y maltrató a Peñavalle. Eso lo vivió todo el régimen, porque todo el país intelectual se dio cuenta de lo que había pasado. Eso siguió. Te puedo mencionar otro caso, más cercano a su muerte, más o menos para la misma época en que mueren las hermanas Mirabal. El secretario de Trabajo del régimen. ¿Qué le hizo? Ramón Marrero Ariztí. Lo matan. Y lo matan en Palacio. En el Palacio Nacional. Porque Trujillo estaba molesto porque al parecer había una filtración de información del régimen. Hay varias versiones. La más ocurrida es que en un viaje que dio al exterior, él se reunió con un periodista en el vuelo, habló de más, parece que no se contuvo, le dijo cosas y el periodista publicó algunos artículos y quedó claro de que como él viajó con el periodista, la fuente podía ser Ramón Marrero Ariztí, el autor de Over, secretario de Trabajo y uno de los grandes juristas del país. Bueno, en materia laboral era muy importante y era un verdadero líder obrero, porque trabajó todo el tema del Código de Trabajo de Trujillo. ¿Qué pasa? Bueno, Trujillo lo llama a Palacio, él va, o lo llevan, y cuando Trujillo lo increpa y lo insulta y lo considera, él parece que se puso nervioso. Hizo así para sacar un pañuelo. El que estaba cerca, se dice que fue Policarpo Soler, no se sabe realmente, pero hay una versión que dice que fue Policarpo Soler, una de la gente del CIN. Lo fulminó. Lo mató, porque pensó que iba a apelar por un arma para atentar contra el jefe. Lo mataron en Palacio. Eso lo conoció todo el régimen. Eso lo conoció todo el régimen. Otro ejemplo, también muy dramático, de un teniente que está en el antedespacho del presidente. El Servicio de Inteligencia Militar, después del desembarco del 14 de junio del Movimiento de Liberación Dominicana, con la represión que se arma, bueno, deciden comprometer a la oficialidad. Y llevan al teniente Amado García a las cámaras de tortura. A las 40. A las 40. Bueno, eso es quizá el episodio que más representa por qué él terminó como terminó. Entonces, ahí lo ponen a matar al que iba a ser su cuñado. Lo colocan una funda en la cabeza a su cuñado, lo llevan y le dicen que él tiene que ejecutar a esa persona y después entonces... Y ahí entonces le revelan la identidad. Entonces era para comprometerlo, pero
Eso, óyeme, te dice a ti el nivel de locura y de besania que había alrededor de Trujillo. La maquinaria, cuando tú montas una maquinaria de muerte infernal, llega un momento en que te va generando una cantidad de enemigos dentro del mismo régimen. Un ejemplo. Recuerde, perdón. Un ejemplo histórico, también vinculado a este episodio, el caso de Octavio Lamas, que lo han querido descalificar. En realidad, hubo un incidente en Londres. Donde él mató a... Él mató al hermano Bernardino. Tenían un roce de tipo personal. Se fueron a una pelea. Y en la pelea, no fue a mansalva, fue una pelea. Él lo mata. Obviamente, los Bernardinos eran muy poderosos. Y consideraron que Octavio Lamas era un elemento que había que eliminar. Ahora, ahí viene el caso Galíndez. Trujillo. Pero antes que usted pase a Galíndez. No, porque está vinculado. Está vinculado, pero también recuerde que cuando mataron a Octavio, ahí es donde la familia de Lamas jura. Pero claro, liquidar a Trujillo. Pero ¿por qué? Bueno, montan la operación de secuestrar a Galíndez. No está claro realmente por qué Trujillo montó esa operación. Una versión dice que a Trujillo le llenaron la cabeza de que Galíndez iba a publicar un libro que infamaba a la familia y que él tomó una decisión personal de eliminarlo. Por eso lo manda a buscar. Eso puede hacer sentido porque lo pudieron haber matado allá. Al traerlo, puede ser también una expresión de eso mismo, de que había un elemento personal. Involucran a De la Maza en la operación. Y una operación que se montó con la participación de los Bernardinos. Entonces, de Montecristi aquí, involucran a De la Maza a que lo traigan, y cuando lo traen, al parecer lo eliminaron, pero cuando se produce la reacción en Estados Unidos, que era más que previsible, entonces, ¿por qué? Espérate, ¿a quién habían matado? Un doctor de Columbia que colaboraba con la CIA y con el FBI, que representaba al gobierno vasco en el exilio. Hay una versión que de alguna manera habría que profundizarla, que en realidad Trujillo lo hizo porque le quería hacer un servicio al generalísimo Franco, que ya había mejorado sus relaciones con Estados Unidos, ya se habían firmado las bases españolas, las bases norteamericanas en España, ya España empezaba a salir del aislamiento, pero el gobierno vasco en el exilio seguía siendo un obstáculo, seguía combatiéndolo, o quería aprovechar la coyuntura para ver si conseguía algún tipo de independencia o secesión. El punto es que lo eliminan, pero ese asesinato, además de que le crea un problema a Trujillo en Estados Unidos, además de eso, le crea un problema interno porque se aprovecha para eliminar a De la Maza, el piloto. Y al matarlo en la forma en que lo mataron y al infamarlo, porque era una técnica del servicio de inteligencia, lo matan y a Marrero lo tiraron. ¿Cuál fue la versión oficial? Que el ministro de Trabajo murió en un accidente. Lo mataron en Palacio y lo tiraron por un barranco. Era la técnica. Similar a lo de las hermanas. Que lo usen los servicios de inteligencia de los gobiernos totalitarios cuando quieren encubrir la realidad. Lo usan como técnica porque todo el mundo sospecha de que todo eso fue un montaje. Entonces, en este caso, lo tratan de infamar, de poner a De la Maza en una relación con Murphy para poder explicar la eliminación del piloto americano.
porque matar a De la Maza era una jugada. Bueno, mataron al piloto americano y mataron a De la Maza. Estaban cortando conexiones. Era una jugada de una operación internacional que se había montado. Sí, sí. Que realmente es extraña, porque si el plan era solamente eliminarlo, no tenían que traerlo aquí. Lo podían matar allá, Claro. Simulando un asalto. No, traerlo. Entonces, evidentemente, o lo querían confrontar, torturar antes de matarlo, que es la versión que hay, o de alguna manera también querían interrogarlo, con el propósito de obtener algunas informaciones. El punto es que fíjate cómo dos de los implicados, que fueron fundamentales, dos muertes, la muerte del cuñado del teniente Amado García y la muerte de Octavio de la Maza, te llevan a gente que de alguna manera pertenecían al régimen a cerrar fila en contra de Trujillo, a convencerse de que esto tenía que terminar. Hay mucha gente que dice, no, porque no fue con motivo altruista, porque todos habían sido parte del régimen, etcétera, etcétera. Óyeme, ese es un argumento, no le puede quitar al gesto heroico, que tiene mucho riesgo, gesto valiente, el hecho de los motivos personales, porque el que conoce la historia sabe que además de la gran historia, hay una intrahistoria. Yo te voy a mencionar un ejemplo. El caso de Lenin. Pero, por ejemplo, Rafi decía que por qué ellos no lo mataban en su despacho si entraban armados. Óyeme. Que por qué no lo hicieron así, que eso no tiene ningún carácter heroico, sino que ellos querían tomar el poder. Yo te voy a explicar. Como a través de Pupo. Óyeme, ellos tenían una situación, y esto me lo explicó el arquitecto Antonio Caña, que era muy amigo de Modesto Díaz. A tiempo después, hablando de todo esto, Antonio Caña me explicó qué llevó al grupo a actuar. Bueno, en primer lugar, había una gran pugna en la región, que vamos a analizarla, porque eso es clave para entender todo esto. Porque aquí pasan las cosas y no vemos los entretelones y las conexiones con lo que está pasando regionalmente o con lo que está pasando mundialmente. Entonces, ¿qué pasa? La acción del grupo, en gran medida, estaba ya decidida, particularmente después del atentado a Betancourt. Porque el atentado fallido a Betancourt determina sanciones para República Dominicana. El atentado fue en junio de 1960. A la Mirabal la matan en noviembre, pero en junio del 60 ya automáticamente se impusieron sanciones. La historia a lo mejor hubiera sido otra si el atentado tiene éxito. Mató el jefe de la Guardia Presidencial, hirió al ministro de Defensa, al mismo presidente Betancourt le quemó las manos. Y yo conversé mucho con Monte Arache sobre este tema, pero eso es otro capítulo. Usted decía que don Antonio Caña me dijo, mira, en el fondo el grupo que estaba ahí vio que ya ese Trujillo estaba, se había convertido en un peligro para todos los miembros del gobierno, para cualquier miembro del gobierno podía ser víctima de un ataque, de un atentado, porque primero el CIN estaba totalmente liberado, estaba actuando con mucha agresividad frente a los mismos partícipes, porque la invasión del 14 de junio fue de la represión, la forma en que la reprimieron provocó un impacto interno. Y el mejor ejemplo
es el caso de Yuyo de Alessandro. Yuyo de Alessandro era cuñado de Ramfi. Manolo Tavares era nieto de Isabel Mayer, la líder del trujillismo en la línea noroeste. Pero lo que pasó con el grupo que vino fue tan brutal que provocó una reacción, especialmente de la juventud, incluido gente del régimen. Los hijos de funcionarios o de gente que no era ideológicamente en contra del régimen se sumaron. Mira el caso de los hermanos Díaz. Recuerdo una situación que se dio en el Palacio Nacional con una, mira lo con que una señora vinculada a los Mira lo que pasó. Donde él la humilló. La hermana de los hermanos Díaz era Gracita Díaz. La familia Díaz había estado vinculada al régimen, era verdad. Pero Nabú Enrique, hijo de Gracita, se asila en la Embajada de Brasil, ya en el ambiente que hay con el 14 de junio, para que tú veas cómo un hecho va llevando a otro. Y entonces, cuando se asila, su mamá se va con él. Porque así son las mamás. Quería proteger a su único hijo. Y se va con él. Cuando Trujillo se entera, porque Trujillo estaba iracundo, porque dentro del régimen se veía la descomposición. Porque la gente más cercana estaba ya molesta, inquieta, se sentía en un peligro de hostigamiento. De hostigamiento, no, y no solamente un peligro de hostigamiento, sino que ya había llegado a un límite en que no se soportaba. Era una situación extrema. Y además la revolución cubana, ojo, que había tumbado a Batista, había creado a nivel de la juventud un ambiente de que a este dictador lo podemos tumbar, porque si Batista era un dictador, Trujillo era un mega dictador. ¿Pero qué pasó con Graciela? Entonces, Gracita Gracita Díaz, hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, se asila, y cuando Trujillo se entera, se molesta muchísimo y le pide a los hermanos que la saquen de la embajada de Brasil, creo que era la embajada de Brasil. Ellos lo intentan, porque uno era general y otro había sido o era el presidente del partido. Óigame, para el régimen era un problema que la hermana del presidente del partido, hermana del general Díaz, se asilara con su hijo en la embajada de Brasil. Es un problema de imagen. Y además un ejemplo que ellos no querían que se reprodujera. Entonces, cuando ellos no pueden conseguir que ella salga de la embajada, entonces Trujillo monta en cólera y estando en un encuentro en Palacio, tiene muchas expresiones contra ella, estando uno de los hermanos ahí. Uno de los hermanos ahí. Y contra los hermanos, porque también les reclamaba a los hermanos cómo ustedes permiten que su hermana haga eso. Entonces, ahí ya se generó un ambiente también, óyeme, muy serio. Me decía Ocaña que el convencimiento general de todos los que estaban en el régimen era que Trujillo estaba ya loco y que podía causar cualquier desastre, y que si continuaba eso sin una salida política, sobre todo después de las sanciones, eso de que los americanos dijeron que necesitaban, porque están tratando de poner a Trujillo como una víctima. ¿Qué opinión le merece esas filtraciones? ¿Qué opinión le merece? No. Mira, esas versiones son acomodadas, manipuladas, distorsionadas con fines perversos. En realidad, ¿qué hace sentido? Es verdad, en el régimen
ya había un convencimiento. La prueba está en el discurso de Balaguer, en el estadio Quiqueya, con Trujillo puesto ahí. ¿Qué le dice Balaguer al público, nacional e internacional? Podrán ver a Trujillo caer como el roble por un rayo, pero nunca lo verán huyendo como Batista, como Pérez Jiménez, como Rojas Pinilla. ¿Qué le estaba diciendo Balaguer? Y Balaguer era el presidente. Entonces Balaguer sabía el ambiente y la actitud de Trujillo, porque a Trujillo le mandaron emisarios, los norteamericanos, para decirle, miren, abandone. Y lo de las hermanas Mirabal. Ahora que se está diciendo, mira, que eso no intervino, que fue mira, mira, lo que yo conozco, en una ocasión incluso hablé con mi papá, o oí a mi papá hablar de lo que le refirió Ambriori Díaz, que fue el juez de instrucción que hizo el levantamiento de los cadáveres de las hermanas Mirabal y de Rufino. Como se comentaba, que porque era la versión que se había puesto a circular de parte del propio SIN y de otras gentes más interesadas en descalificar a este grupo que actuó. Entonces, Ambriori Díaz le dijo, no fue Antonio Inver. Había sospecha, por eso no voy a revelar nombres, pero había sospecha de que esa operación fue supervisada por un oficial de la Marina de estricta confianza de Trujillo, que operó ya como por mandato directo de Trujillo. Pero ¿por qué Trujillo manda la versión de que los americanos le dijeron que había que eliminar que había que producir un hecho desestabilizador? Pero el hecho desestabilizador ya se había producido. Señores, las sanciones totales que le imponen al régimen el atentado a Betancourt no podían tener más salida que la eliminación de Trujillo, por una vía o por otra. Entonces, ¿qué pasa? Tú te preguntarás, ¿por qué los Gianni Vicini, Mr. X, Donald Reed, ellos eran la expresión de la oligarquía tradicional del país, empresarial? Vicini, Tavares. Entonces, ¿por qué participan? Bueno, porque el país está bajo sanción. Los intereses de los empresarios dominicanos, todos estaban amenazados porque el país está bajo sanción. Entonces, ellos tenían que buscar, los americanos siempre buscan, es una política de ellos, a sus amigos de los empresarios. Porque ellos saben que los que tienen intereses le pueden responder más fácilmente. ¿Qué interpretación sí se puede hacer? ¿Por qué las mató? ¿Por qué ordenó que las mataran? No, yo creo que él estaba ya en una fase. Primero estaba el elemento personal, que lo han relatado muchas veces. La familia Mirabal lo ha relatado muchas veces. Trujillo en un momento pretendió seducir a Minerva. En realidad Minerva venía ya con una formación ideológica que la había adquirido en la universidad y la había adquirido por sus vínculos con gente del Partido Socialista Popular que habían estado aquí, que después se fueron al exilio. Entonces, ella, óyeme, no es de que era la esposa de Manolo Tavares, no, ella era un cuadro de la lucha revolucionaria contra la dictadura. Ella era de las articuladoras del movimiento. ¿Pero qué hicieron ellas para que él atentara? Los maridos estaban presos y ellas lo visitaban y evidentemente el movimiento contra Trujillo continuaba.
el movimiento contra Trujillo continuaba, incluso se hablaba de la posibilidad o sea, ese movimiento estaba en curso. Entonces, yo creo que el régimen Trujillo decidió ya mandar una señal de que todo el que se le cruzara en el camino lo iba a eliminar. Pero ya él sabía que él no tenía escapatoria. Es cierto que él tenía cáncer. Él tenía, la versión que hay, que tenía cáncer de próstata. Además estaba ya con expresiones de senilidad, la bebida, demencia, lo afectaba. Era una personalidad, óyeme, con unas deformaciones peligrosas. Entonces, esa mentalidad elimina a las hermanas Mirabal. Ok. En realidad, repito, todo el régimen ya estaba convencido. Estoy hablando de matar al ministro de Trabajo. Eso no es poca cosa dentro del Palacio Nacional. Y estos hechos que te mencioné y muchas otras cosas más, pero el atentado a Betancourt fue la expresión mayor. Ahora, ¿por qué el atentado a Betancourt? Lo que mucha gente no entiende. Mira, entre 1953 y 1957 se produjo una contradicción interesante entre el régimen norteamericano del general Eisenhower con los militares de la región y particularmente con Pérez Jiménez. El tema de Betancourt es clave para entender muchas de las cosas que estaban pasando. Se articuló una especie de internacional dictatorial en la región para enfrentar a un movimiento que había ido creciendo y que los norteamericanos de alguna manera apoyaban. Los dictadores, esa pugna empezó en Venezuela, porque cuando proscriben al Partido Comunista venezolano y a la Acción Democrática, es bueno recordar que Pérez Jiménez, y no lo destacó mucho Arturo Ular Prieto, había sido miembro del Partido Comunista, en Costa Rica. Se enroló en el Partido Comunista en Costa Rica y después pasó a ser un movimiento socialdemócrata. Entonces, ¿qué pasa? Se da una contradicción en Centroamérica que unifica a Somoza, a Pérez Jiménez, a Trujillo, a Rojas Pinilla, a los militares de Honduras. ¿En contra de quién? Del régimen de Guatemala, de Jacobo Arbenz, y el régimen, la situación que había en Costa Rica, de Pepe Figueres, que le había dado refugio a quién? A Rómulo Betancourt. Ahí estaba también Juan Bosch. Se estaba formando ahí en Costa Rica, se estaba formando lo que en la nueva visión norteamericana era el modelo que Estados Unidos iba a promover. Esa contradicción llevó a la eliminación del gobierno de Arbenz. Todas las dictaduras participaron, sobre todo después que se intentó el asesinato de Somoza con gente que había estado en Costa Rica y que eran guatemaltecos. Entonces, ahí se decidió, bueno, la gente está planeando atentados contra nosotros los dictadores. Entonces, decidieron, bueno, vamos a tumbar a Arbenz. En la primera operación que se montó, Fortuna, el gobierno americano lo paró porque parece que estaba todavía Truman, no era algo bien pensado,
Pero la segunda operación, que es PB Sussex, operación de la CIA, ahí se ponen de acuerdo la CIA con los dictadores de la región. Pero el objetivo de Pérez Jiménez no era solo llevarse a Arben. El objetivo de Pérez Jiménez era llevarse a Betancourt, que estaba en Costa Rica. Ahora, cuando viene el empeño de Venezuela de llevarse al régimen de Figueres para eliminar a Betancourt, viene la mano protectora de los Estados Unidos a proteger a Figueres, a Betancourt, al núcleo de la izquierda democrática del continente, en contra de las dictaduras. ¿Qué había pasado? En Guatemala se había dado un caso, ese es un caso que marca un punto de inflexión importante en la política norteamericana. Los norteamericanos en general habían convivido con los regímenes de izquierda del continente. Fue un periodo largo donde la izquierda nacionalista, la izquierda democrática, pero sobre todo la izquierda nacionalista, tenía Estados Unidos no la objetaba. ¿Qué pasa? En Guatemala el asunto cambió. ¿Por qué? Porque al morir Stalin en marzo del 53, cambia la política rusa en cuanto a la participación de los partidos comunistas en los frentes de masa. En Guatemala había una revolución en curso y el Partido Comunista se integró, y real y efectivamente entre Arben y el Partido Comunista había una relación con Fortuny muy fuerte de tipo personal, tanto así que Arben consultaba muchísimas decisiones con Fortuny, el jefe del Partido Comunista, y el Partido Comunista tenía el control del Instituto de Reforma Agraria. ¿Qué pasa? Cuando se produce el intento de asesinato de Somoza y una huelga en Honduras organizada desde Guatemala, ahí ya se toma la decisión de que hay que salir de ello, y obviamente ahí juega un papel detonante de la crisis la contratación de armas a Checoslovaquia. En vez de comprarle armas a los Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, influido por el Partido Comunista guatemalteco, Arben pide un envío de armas desde Checoslovaquia, lo cual implicaba ya un alineamiento en medio de la Guerra Fría. Ahí en ese momento estaba, bueno, acababa de concluir el armisticio en Corea. Entonces, toman la decisión. Ahí cambia la política americana para la región. Porque la política americana llega al convencimiento de que ellos no iban a poder garantizar el triunfo de las ideas del mundo libre con dictadores que estaban vinculados a las clases tradicionales, que querían mantener un orden de cosas feudal. Ahí es donde cambia esa visión. Ahí cambia la visión. Y entonces Estados Unidos empieza a alimentar el cambio en contra de las dictaduras. Y por eso la protección a Figueres, por eso la protección a Betancourt, por eso la protección que le dan a, bueno, Juan Bosch estaba ahí en esos tiempos, porque se habían trasladado de Guatemala, se habían ido para Costa Rica, porque la presión que había era fuerte, entonces se fueron para allá. Trujillo, por ejemplo, le marcha
al plan americano de imponer en Haití a Luis de Joix. Porque los norteamericanos lo que querían era tener a los hombres de negocio como sus socios. Sí. Aquí, por ejemplo, las familias tradicionales eran las que ellos veían que debían gobernar. En Haití, ellos querían a Luis de Joix, que era una especie de Vicini haitiano, vinculado al sector azucarero. Pero ¿quién le frustra el plan? Un movimiento negrista que levantaba la bandera de una revolución negrista, ya de alineamiento con las nuevas corrientes que habían nacido en la conferencia de Bandung, porque Duvalier nació así. Mucha gente que se olvida de ese punto, de ese origen. Él no nació como un dictador, él nació como un revolucionario que iba a hacer una revolución negrista contra la hegemonía de los blancos y de los mulatos. Y de Joix era entre más blanco que mulato, y los americanos lo querían imponer, seguir imponiendo como habían impuesto muchos gobiernos, y entonces Trujillo es el que le da el apoyo al movimiento de Duvalier, que necesitaba que el ejército cerrara fila con él, a través del coronel Antoine Quebrao. Entonces ya ahí choca con la política americana. Eso pasó en el 57. Ya todos estos antecedentes te van diciendo Realmente todo el nivel de contradicción que había en la zona y la visión que tenían los norteamericanos, que entendían que para poder luchar contra el comunismo y enfrentar las revoluciones a nivel mundial, necesitaban que los gobiernos militares, los gobiernos dictatoriales, las dictaduras tradicionales salieran de juego. Y entonces es la administración de Eisenhower la que en buena medida prepara todas estas acciones. Ahí el Partido Comunista Cubano y sobre todo el movimiento 26 de julio jugaron muy bien sus cartas, porque aprovecharon la coyuntura de esa contradicción y se meten. Además había una contradicción que también no se puede olvidar. Acuérdate de los intereses. Siempre hay que buscar los intereses. Trujillo había comprado los ingenios aquí, de los americanos. Pero ¿qué quería Trujillo con su lobby en Estados Unidos? Ganar cuotas de mercado, pero sobre todo a expensas de Cuba. Entonces, parte de las rivalidades que se dieron entre Estados Unidos, Batista y Trujillo, porque ellos en un momento cooperaban, en otro momento por la industria azucarera, era por el tema de las cuotas azucareras. Trujillo le había comprado los ingenios y entendía que con esos ingenios él podía ganar las cuotas azucareras mayores, y en realidad estaba peleando con una Cuba que nos llevaba ventaja en ese campo, y además tenía un Pepe Lobo que no quería que República Dominicana le quitara cuotas de mercado azucarero en Estados Unidos. Entonces, oye la cantidad de intereses que se mueven. ¿Por qué se monta la operación de eliminar a Trujillo? Bueno, ya, te repito, el hecho decisivo es el atentado. En América Latina no hay un caso como ese. Bueno, de presidente a presidente, de líder de alto nivel a otro, nunca en América Latina se había visto eso. Pasó después, cuando matan a Letelier en Washington, la gente del DINA de Chile, un atentado planificado para volar al ex canciller de Chile, y pasó también cuando eliminan al general Prat González en Buenos Aires con una bomba que montan también los servicios de inteligencia. Pero a un presidente no se había intentado una acción casi de Estado a Estado, porque yo lo hablé con Montearache. Montearache fue de los que entrenó a los venezolanos, siendo oficial de aquí, en el manejo de los explosivos que iban a usar en Venezuela, por orden de Trujillo,
como él era experto en explosivos, y a mí me dijo, el problema de los venezolanos, el atentado falló porque ellos rebajaron la carga. Porque si pone la carga que le dijimos que había que poner, se iba. Ellos parece que no quisieron que hubiera mucho daño. Y entonces sobrevivió Betancourt. Ahora, al sobrevivir Betancourt, ¿qué era lo que quedaba? La eliminación de Trujillo. Porque ya después de eso no había otro camino. Sí, yo creo que Balaguer fue informado de que lo iban a eliminar. Ahora, lo que sí te quiero decir para finalizar este punto, para ir finalizando este punto. Los norteamericanos sí es verdad que al parecer tenían un escenario principal que era eliminar a Trujillo. Pero tenían un escenario secundario que era que la gente del régimen no se quedara en el gobierno, que los que actuaran contra Trujillo no se quedaran en el gobierno, sino que salieran del poder. Fíjate que había un plan de que Balaguer fuera el presidente y a Balaguer se le dijo. Y al general Román se le dijo, lo trataron de comprometer con la idea de que, mira, muerto Trujillo, tú eres el hombre clave para darle una salida a esto. Claro. Lo que vamos a hacer es que vamos a dar entonces eso. Entonces, ¿qué hicieron los americanos? Cortaron. ¿Cómo yo creo que cortaron? Y esto para finalizar. Mira, el tema del papel del general Espaillat, que era un graduado de West Point, que estaba en el momento preciso y en el lugar preciso en que se produce el atentado a Trujillo. Es un elemento, muchos dirán, bueno, eso fue una casualidad. No, mira, un oficial graduado en West Point seguro tenía conexiones con los militares americanos. A lo mejor no con la CIA, pero había una inteligencia militar. Sí. Y entonces, el general Espaillat es el hombre que busca al general Román, que supuestamente estaba llamado a actuar, no actúa, pero en realidad lo aíslan. Sí. Y ahí es que no se puede ejecutar la segunda parte del plan. ¿Qué pasó esa noche? Y lo refiere ahora recientemente José del Castillo, con documentos desclasificados. Esa noche, en Casa Blanca, se reunió el equipo. Y Robert Kennedy, cuando no tenían información todavía de qué había pasado, propone la intervención a República Dominicana, la intervención militar. Robert Kennedy la propone. McNamara es que le dice, no, vamos a esperar que pase el tiempo para enterarnos qué es lo que ha pasado. Ahora, el presidente Kennedy sí fue notificado tempranito de que Trujillo ya había sido eliminado y por eso la noticia se conoce rápidamente en Francia, donde también estaba Ramsey. Ahora, vamos a estar claros, aquí se dice que la CIA, que el FBI, como que eso es servicio infalible, que no falla. Mira, eso no es verdad. Eso no es verdad. Nunca ha sido verdad. Ellos mismos, cuando tú analizas las historias, tú buscas Bale, la historia secreta de la CIA, buscas Legado de Ceniza, tú te das cuenta de que ellos mismos viven cometiendo errores. Claro. Y errores, óyeme, errores costosos. Sí. Errores costosos. ¿Tú quieres un ejemplo? Aquí en República Dominicana, el agregado militar americano, cuando estalla el levantamiento militar, cuando el capitán Peña Tavera toma preso al jefe de Estado Mayor del Ejército en 1965, ¿dónde estaba el agregado militar americano y la gente de la CIA? Pero el agregado militar, ¿dónde estaba? Cazando patos. Sí. Él se molestó muchísimo porque se suponía que él tenía que estar enterado de que eso no podía pasar. Y pasó. Pasó por eso. Por eso hay mucha gente que quiere darle a eso de que certificado
de infalibilidad, no. Ellos viven cometiendo errores, lo saben tapar, o se presentan también como operaciones de falta bandera. A lo mejor aquí se montó una operación de falta bandera, diciéndole al grupo de acción, mira, viene un apoyo para ustedes de los Estados Unidos, y cortaron. Así es. Y cortaron en el momento, bueno, ya lograron el objetivo, Trujillo muerto, lograron el objetivo, porque el objetivo último de los norteamericanos, y se vio después, era no la transición a la democracia espontáneamente, sino que la oligarquía del país, empezando por la familia más importante de las oligarquías, tomaran el control político. En las elecciones del 63, el favorito para ser presidente era el doctor Viriato Alberto Fiallo, y ahí es donde se queda que ahí viene la contradicción. Sí. Ahí viene la contradicción. Ahí vamos a sacar. Balaguer sale en el 66. ¿Qué se produce? Una alianza táctica muy inteligente de parte de Don Juan. El Partido Dominicano, los que fueron parte del partido, caben en el PRD. Y entonces, como era el único partido que el país tenía, le ganó 2-1, y eso no lo perdonaron los empresarios, los poderes que conspiraron contra Trujillo, y entendían que ellos tenían derecho a continuar, tener el control en esa etapa. Pero esa es la verdad. Sí. Hay muchos detalles más. Pero ahí entonces lo vamos a dejar para una segunda entrega. Sí. Porque si no, entonces el público después no va a ir. No, está bien. Entonces ya tenemos que hacer un segundo capítulo. Pero yo creo que se entendió. Se entendió bien. Bien, bueno. Así es. Así que gracias, Pelegrín Castillo, por toda esta exposición. Yo siempre digo que con Pelegrín no son entrevistas, sino exposiciones. Así que gracias, Pelegrín. Gracias a ti. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.